Y vamos a pedirle a nuestro Padre que sea Él el que nos enseñe, ¿verdad? Y el que nos conduzca en lo que es esta enseñanza. Así que vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. En esta hora, Padre, le damos gracias por la vida que nos da y gracias por su amor y por su misericordia, porque nos ha amado con amor eterno y porque nos revela lo que pues su palabra misma dice, que los misterios pertenecen a usted y lo revelado es para nuestros padres y para nosotros, sus hijos. Gracias, Padre. Quédese con nosotros en este estudio y pues sea usted el que nos ministre, sea usted el que hable a nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, una vez más tenemos el privilegio de tener vida y, bueno, de disfrutar juntos lo que es la bendita palabra de nuestro Padre. Estamos estudiando lo que es el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y pues en esta oportunidad nos compete estudiar el capítulo número 9, capítulo número 9 del libro de Apocalipsis. Así que pues vamos a entrar, ¿verdad? Vamos a entrar en detalle con este capítulo. Realmente hay muchas cosas realmente que el Eterno quiere decirnos, ¿verdad? Y pues por eso hemos orado, ¿no? Para pedirle que sea Él el que hable a nuestras mentes y hable a nuestros corazones, y por eso igual pues hemos hecho una oración. Así que pues vamos a compartir diapositivas. Tenemos acá el capítulo, ¿verdad? Tal como podemos ver ahí en pantalla, el capítulo 9. El capítulo 9 del libro de Apocalipsis y vamos a entrar en detalle. Vamos a ver los primeros pasajes. Tenemos acá Apocalipsis capítulo 9 del 1 al 3. Dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones en la tierra o de la tierra. Tal como podemos ver, estamos entrando en capítulos que no es fácil realmente leerlos. Lo digo sinceramente porque para este tiempo, fíjense bien, para este tiempo el Mesías ya ha venido. Para este tiempo ya estamos hablando de la ira del Cordero. Y las cosas que van a suceder una vez el Mesías venga no son cosas sencillas. No son cosas realmente por las cuales alguien quiera pasar, de verdad. He estado leyendo y pidiendo a nuestro Padre Eterno que nos ilumine, ¿verdad? Al pasar por estos capítulos, porque no es fácil. El quinto ángel, fíjense bien, al tocar el shofar o la trompeta, dice las escrituras que Juan veía una estrella que caía del cielo, del cielo a la tierra. Cuando dice acá que cayó una estrella, no es que cayó una estrella como cuando nosotros algunas veces hemos visto estrellas fugaces, ¿no? O un meteorito, no es algo así.
sino que en este caso se está hablando de ángeles, pero no sé si la palabra correcta sería, bueno, se le dicen ángeles, ángeles caídos, o cómo decir, espíritus, ¿verdad? Yo creo que todos aquellos que estuvieron conmigo cuando estudiamos quién es Hasatán, tal vez se recuerdan que estuvimos viendo ahí que inclusive el mismo adversario, ¿verdad? También pues al final no es que sea el enemigo del Eterno en el sentido de que haya una guerra entre Dios y el diablo, por decirlo así, ¿no? Es decir, el Eterno no tiene nadie que se le pueda poner a la par para hacerle como para pelear, ¿no? Y ver quién gana, no. Al final, pues realmente estos seres también, en este caso, son instrumentos también, ¿verdad? Lamentablemente, como hemos dicho, pues ya para este tiempo, las cosas que van a suceder no son cosas fáciles. Este es un demonio, ¿verdad? Es un ser que se le dio, de hecho acá dice que se le va a dar la llave del pozo del abismo. Fíjense bien, cuando nosotros, por ejemplo, si se recuerdan en el libro de Job, cuando el diablo, el Hasatán, se presenta delante del Eterno y el Eterno le pregunta de dónde vienes, y él dice de rodear la tierra y de andar por ella, y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Pues sí, le dice, bueno, y es el mismo diablo el que le insinúa, el que le dice de que pues Job es así, ¿verdad? Pero es el Eterno, perdón, el que le dice al principio, no has visto a mi siervo Job, es el Eterno el que le dice al diablo, no has visto a mi siervo Job, ¿verdad? Al diablo ni siquiera se le pasaba por la mente Job, y es donde el diablo dice, lo que pasa es que él es así porque tú le has dado todo, quítale lo que tienes, a ver si él sigue, digamos, siendo así, ¿verdad? Quítale. Entonces viene el Eterno y le dice, ve, está bien, le dice, te doy permiso de que hagas eso, pero no toques su vida. Entonces no es que estos entes espirituales puedan hacer cosas sin permiso, no, hasta donde el Eterno permita. Entonces en este caso, fíjense bien, se le está dando la llave del pozo a este ser. Fíjense bien. Y más adelante, de hecho, recuerdo que en el capítulo 20, pero falta que lleguemos, también aparece un ángel que tiene la llave del abismo, pero ahí es diferente, porque allá, en este caso, o en el caso del ángel que vamos a ver cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 20, pues obviamente es muy diferente, porque allá va a ser el diablo el que va a ser atado y el que va a ser echado en el abismo, así, por 1000 años. Ahora, en este caso no dice acá la escritura y vi un ángel que bajaba, no, dice y vi una estrella que cayó del cielo. Cuando dice que cayó, no estamos hablando de un ángel del Eterno, sino que muy similar como cuando las escrituras nos hablan acerca vamos a decir, de Hasatán. De hecho, hay un pasaje donde nuestro amado Mesías decía lo siguiente, decía, vi a Satanás cayendo como una estrella. De hecho, quiero ver si encuentro el pasaje acá. El pasaje lo tenemos en Lucas 10:18. Y el pasaje dice así: Yeshua les dijo, sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Entonces, justamente cuando se habla de ángeles no dice que caen, sino que dice
que bajan. En este caso, por eso estamos hablando y estamos viendo que la identidad de este ser se ve como una estrella que cayó a la tierra. O sea, por eso estamos hablando de que no es un ángel del Eterno, sino un espíritu, ¿verdad? Al cual pues se le ha dado cierta potestad, así como también al diablo, ¿verdad? Y de hecho todo esto al final pues al diablo pues fue el ser humano, Adán, el que pues le entregó, ¿verdad? Le entregó la autoridad. Adán perdió la autoridad, por eso es que nosotros a través del Mesías recobramos lo que Adán perdió. Eso lo hemos hablado en otros estudios. Vamos a ver lo que nos dice el verso 2. Dice así el verso 2: y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y luego dice: y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Verso 3: y del humo salieron langostas. Dice aquí, vean esto, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Esto es una cosa tremenda, es una cosa terrible. De hecho, vamos a ver adelante en estos mismos pasajes lo que se describe. Es una cosa, de verdad, es algo terrible que solamente estar leyendo, ¿verdad? Lo que vendrá es suficiente solamente para leer. Por eso la palabra habla, cuando habla del libro de Apocalipsis, nos dice de que bienaventurado el que lee, obviamente no solamente leer la profecía de este libro, sino también pues decir, somos felices porque somos felices, fíjense bien, realmente porque tenemos la oportunidad hoy en día de poder hacer algo. No estamos como en el tiempo de decir, como por ejemplo la parábola del rico y Lázaro, que Lázaro, fíjense bien, Lázaro pues obviamente estaba en el seno de Abraham, pero el rico ya no podía echarse para atrás, ya no podía retroceder el tiempo, ya no podía hacer nada, ni siquiera podía ir y avisarle a sus hermanos, porque dice que tenía 5 hermanos, no podía ni irles a avisar de que era verdad, ya no, pero nosotros todavía es tiempo. Por eso es que al estudiar todo lo que hemos estado viendo y lo que vamos a ver es para recapacitar. Bendito sea el Eterno que nos presta la vida y podemos, de verdad, podemos leer la profecía de las cosas que acontecerán, de lo que va a acontecer. Y esto va a acontecer así, es un hecho. Pero nosotros hoy tenemos, fíjense bien, tenemos el gran privilegio de tener vida, y si alguno de nosotros pues está como de los que escuchamos, está pues así como con un pie adentro y otro afuera, es momento de afirmarse, es momento de decir realmente no puedo estar haciendo 2 cosas a la vez, no podemos servir a 2 señores, tenemos que seguir el camino de Yeshua. Estas langostas que estamos viendo acá, de hecho dice acá que estas langostas, dice, del humo salieron langostas sobre la tierra, y aquí, ¿verdad? Se da lo que habíamos hablado en los pasajes anteriores, en los capítulos anteriores, que vemos otra de las plagas, muy similar a las plagas que pasaron,
que sucedieron en Egipto, porque también allá sucedió una plaga de las langostas, con la diferencia, fíjense bien, de que estas langostas son sobrenaturales, porque ya van a ver unas diferencias que hay con con las langostas de Egipto. De hecho, aquí tenemos el pasaje, lo acabo de poner, vamos a leerlo. Éxodo 10, 13. Dice así, voy a leer el 13 al 15. Dice: y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el Eterno trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda la noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan grande cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Fíjense bien, ¿por qué está diciendo que no la habrá después? Uno dice, bueno, pero aquí estamos viendo langostas. Sí, pero estas langostas no son como estas. O sea, realmente son otro tipo de langostas, ya van a ver ustedes. Dice el verso 15, y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra. Fíjense bien, la tierra se volvió oscura. O sea, prácticamente tanta langosta taparon el sol, y aquello era como una nube, ¿verdad? No solamente arriba, sino que pues dice la palabra que consumió la hierba, y consumió la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Fíjense bien, pongo este pasaje para que ustedes vean lo que sucedió allá en Egipto, y aquí estamos viendo plagas muy similares. Ya hablamos de las otras y nos faltan aún más, pero estas langostas de las cuales dice la palabra que van a venir no son como estas. De hecho, estas, cuando vinieron, inmediatamente Faraón dice que mandó a hablarle a Moisés y le dijo: he pecado contra el Eterno. O sea, para él fue algo, ¿cómo decir? De hecho, él dijo, al menos, recuerdo que está escrito, al menos que se vayan de mí. Así, al menos que se vayan de mí. Entonces, por eso vemos una diferencia, ¿verdad? Una diferencia. Realmente, si en aquel tiempo estas langostas provocaron algo, vamos a decir, que hubo gran temor en Egipto, en Faraón y en Egipto, cuánto más estas langostas de las cuales estamos hablando. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, de hecho aquí tenemos una fotografía que encontré, ¿verdad? De langostas, ¿verdad? Porque también en este tiempo han habido algunas plagas en varios países, ¿verdad? Y pues solamente verlas, pues no son pequeñas, son grandes, ¿verdad? No son langostas pequeñitas, ¿verdad? Son bastante grandes, ¿verdad? Solamente una pues da, no sé qué verlas, pues les digo, quizás son más o menos, por estos lados de repente vienen algunas, pero más o menos tienen quizás como unas 3 o 4 pulgadas de largo, grandes. Una gran cantidad de estas langostas, les digo, una cantidad como la que, de hecho esta no se asemeja, ¿verdad? Porque estas langostas no van a oscurecer el día, pero las que llegaron a Egipto fueron muchísimo más que estas. Pero la plaga que estamos viendo acá en Apocalipsis no se asemeja. O sea, es decir, en el sentido de que no se compara con esto. Es algo muchísimo, no sé cuántas veces más terrible. Por eso es que yo les decía de que estos pasajes y esto que estamos viendo, esta profecía de lo que acontecerá al final, pues hoy es momento para volvernos al Eterno, para retornar al Eterno, para vivir una vida en santidad, para pedirle perdón por las cosas que no hacemos bien, para quitar de nosotros toda raíz de amargura, para quitar de nosotros todo espíritu, vamos a decir, muchas veces pasa de que nos enojamos fácilmente, que andamos muchas veces alterados, que no hay paz en nuestro corazón.
que pues que nos dijeron algo, una noticia que no fue muy agradable tal vez en el trabajo, y tal vez llegamos a la casa y nos desquitamos tal vez con la esposa o con el esposo o con los hijos. Entonces ya nosotros ya no somos para eso. Es decir, estoy hablando de cosas que pasan en la vida, ¿verdad? Y que por lo tanto tenemos que buscar al Eterno, tenemos que vivir en santidad y saber inclusive qué respuesta dar. Porque la misma palabra dice que la blanda respuesta quita la ira. Desde cosas tan sencillas hasta cosas más grandes, porque realmente tenemos que, las personas tienen que ver al Mesías en nosotros. Esa es una gran responsabilidad. Pero cuando realmente nosotros no hacemos decir, ¿qué me cuesta a mí, verdad? No, sino que cuando hay amor en lo que hacemos, aquello que cuesta se hace fácil. Y es eso lo que el Eterno anhela. Por eso es el que Él pide en nuestro corazón para que nosotros podamos vivir una vida en santidad, y el Mesías puede vivir dentro de nosotros. Vamos a ver. Verso 4. Estamos en Apocalipsis, capítulo 9, y vamos a ver el verso 4. Dice así: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Fíjense bien, allá a las que vimos allá en Éxodo, esas sí se les dijo de que dañaran la hierba, pero a estas les dice que no dañen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello del Eterno en sus frentes. Fíjense bien, por eso es que hemos venido diciendo de que de la misma forma que allá, ¿verdad? Vamos a decir, cuando las plagas se dieron en Egipto, nuestro pueblo, él estaba aparte, él estaba en Gosén. Cuando las plagas caían en Egipto, a nuestro pueblo no le pasaba nada. No le pasaba nada. Venían las tinieblas, pero nuestro pueblo tenía luz, ¿verdad? Lo mismo acá. Dice aquí las escrituras, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Elohim en sus frentes. Esto solamente me hace recordar lo que llevaba el Cohen Hagadol en su frente, el sumo sacerdote, y él llevaba el nombre del Eterno. Él de hecho decía santidad a Hashem, santidad al Eterno, que justamente, ¿verdad? No era simplemente el hecho de que tuviesen el nombre del Eterno en sus frentes solamente por tenerlo, sino que se trata de vivir una vida conforme a su palabra. Como hemos hablado en los estudios del nombre, no se trata solamente de saber pronunciar cómo se llama Él. Se trata de realmente ser ejemplos y vivir conforme a su palabra. Ser vamos a decir, la imagen del Mesías, así como el Mesías es la imagen del Padre, nosotros ser la imagen del Hijo, porque así dice la palabra, que hemos sido hechos a imagen del Mesías. ¿Por qué? Porque la imagen del Eterno que traía Adán, esa imagen caída, esa se murió con el viejo hombre. Verso 5. Y les fue dado que no los matasen. Fíjense bien. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Es decir, un total de 150 días.
y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Terrible esto. Dice el verso 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Qué tremendo esto. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esto es una cosa terrible. ¿Por qué? Porque las personas van a querer morirse, se van a tirar, imagínense, te van a tirar de los edificios y van a caer hacia abajo y no van a morir, solamente van a seguir sintiendo dolor. Se van a disparar o a hacer qué cosa, pero no se van a morir. Van a sentir ese sufrimiento. Es decir, prácticamente estamos hablando de una tortura. Tremendo. Una tortura de lo más peor que alguien se puede imaginar. ¿Por qué? Porque ni siquiera esta tortura o este tiempo donde los hombres dicen que van a querer morirse, pero la muerte huirá de ellos, ni siquiera van a ser personas, porque pues cuando uno pues se da cuenta de cosas, ¿verdad?, que pasan en este mundo, como personas torturan a otras, pues tremendo, ¿no? Es una cosa tremenda, pero en este caso no van a ser ni personas las que van a hacer eso, sino que van a ser demonios los que van a hacer eso. O sea, es una situación de verdad terrible, muy, muy terrible, porque dice la palabra que van a quererse morir, pero no se van a poder morir, van a tener que estar vivos para seguir siendo torturados. Ahora, por eso es que vuelvo y repito, ¿no? Hoy es tiempo. Hoy estamos a tiempo aún para hacer las cosas mejores. Y como digo siempre, pues si alguien de nosotros dice, no, yo ya las hago bien, nunca vamos a estar tan limpios como para no limpiarnos, porque la palabra misma dice que el que esté limpio, límpiese más. Siempre podemos limpiarnos más. Siempre tenemos manchas. Siempre tenemos cosas que podemos mejorar. Por eso es que tenemos que pasar mucho tiempo haciendo una evaluación de nuestra vida y cambiando cosas que no están bien, por amor al Eterno y por amor a nosotros mismos también, porque al final el Eterno todo lo que quiere es que nosotros vivamos una vida en santidad, que seamos obedientes, que guardemos sus mandamientos, que lo amemos a Él con todo el corazón, que amemos al prójimo, porque lo que Él nos depara, o sea, lo que Él nos promete es algo que ni el sufrimiento más, vamos a decir, ni el peor sufrimiento en esta vida se compara a la gloria que Él nos va a dar. Eso está escrito. Dice que ningún sufrimiento, lo que aquí se sufre, no se compara, oiga bien, con la gloria venidera. No se compara. De hecho, en el siguiente capítulo vamos a que hay todo un misterio también en todo eso, ¿verdad? Cuando entremos al capítulo 10 vamos a ver ciertas cosas también ahí que bueno, que le pasaron a Juan, Johanán. Wow, qué tremenda esta visión que se le está mostrando. Bueno, vamos a seguir adelante acá. Y aquí pues tengo una pregunta, y la pregunta es: ¿hasta dónde puede llegar la dureza del corazón humano? Wow. ¿Hasta dónde puede llegar la obstinación? Es tremendo. Y esto pasa hoy en día. Cuando una persona es obstinada, fíjense bien, cuando una persona es obstinada es cuando dice esto es así y nadie puede hacerlo entrar en razón. Y la persona está sufriendo, pero no cambia, no da su brazo a torcer. Y aunque alguien esté diciéndole, mire, es sencillo lo que tiene que hacer, solo haga esto, no lo hace, obstinado, aunque esté equivocado, pero siga con esa equivocación que le está haciendo difícil la vida, le está, vamos a decir, está sufriendo él
o ella, su familia, puede hacer sufrir a otros y no cambia. La obstinación, así es la obstinación, así es la dureza del corazón. Solamente me hace recordar a Faraón, que le decían, aún los mismos hechiceros le decían, deja ir a Israel, deja irlos, ¿no ves cómo Egipto está destruido? Wow. Muchas veces eso pasa también con el corazón del hombre. Somos obstinados. Creemos tener la razón. Muchas veces sabemos que estamos haciendo algo equivocadamente, pero queremos por tener la razón, y eso nos causa problemas, sufrimiento, decaimiento, desgaste, tanto físico como emocional, pero seguimos ahí. Qué terrible. Por eso la pregunta que yo hago acá es: ¿hasta dónde puede llegar la dureza del corazón humano? Porque les digo, así es el corazón del hombre, que todavía no ha sido cambiado. Duro, que aunque dañe, él se mantiene y no cambia y no cambia. Terrible. Porque esto también, a pesar de las cosas que se están dando acá, fíjense bien, todavía hay oportunidad. Uno puede decir, bueno, pero ¿cómo va a haber oportunidad si ya el Mesías ya vino? Pues todavía hay oportunidad. De hecho, cuando estudiamos o les comentaba el libro de Zacarías capítulo 14, se nos habla al final, casi al final, porque allá está descrito todo esto de una forma tanto de la gran tribulación, la venida del Mesías, la ira del Eterno y el comienzo del reino. Todo eso está en Zacarías 14. Y nosotros podemos ver allá en Zacarías 14 cómo al final van a haber muchos sobrevivientes. Esos sobrevivientes son aquellos que en este tiempo se arrepientan. Todavía uno dice, wow, ¿hasta dónde llega la misericordia del Eterno? Pero sí, esos sobrevivientes van a poblar la tierra por 1000 años, como más adelante vamos a ver en este mismo libro que estamos estudiando. Esta pregunta la hago por lo siguiente. Vamos a seguir leyendo. Dice, verso 7: el aspecto de las langostas era semejante a caballos. Vea usted, no estamos hablando de langostas como las que conocemos, preparados para la guerra. Fíjense bien, langostas semejantes a caballos, preparados para la guerra. Solo imagínense usted el tipo de cómo decir, de animales, de demonios más bien dicho, cómo van a ser. En las cabezas tenían como coronas de oro. Fíjense bien, estas coronas es porque se les ha dado autoridad. Por eso se les ha dado autoridad para hacer daño. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como leones. De hecho, tal y como ¿cómo decirles? Como vamos a ver más adelante, pero mejor a comentar esto. Voy a seguir leyendo. Dice, sus caras eran como caras humanas. Verso 8. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Solamente váyase imaginando usted qué terrible está esto. Esto está de verdad que esto da aflicción solamente estar, porque no estamos leyendo no estamos ante un libro de cuentos. No estamos acá leyendo algo que una novela, ¿no? No estamos leyendo no estamos leyendo un libro de terror. Bueno, realmente da terror. Lo que digo, no estamos leyendo un libro de cosas ficticias. Estamos leyendo algo que va a pasar en el futuro. Que va a pasar. Tremendo. Voy a seguir leyendo. Verso 9. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros
de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ahora, más adelante vamos a hablar del temor. Pregunta: ¿acaso el Eterno puso esto acá para que tengamos miedo? Bueno, les voy a ser bien franco. Esto realmente sí es mentira si yo les digo, no, esto no da temor, esto no da miedo. Pero el temor que nosotros debemos de tener es hacia el Eterno. Así está escrito. De hecho, es el principio de la sabiduría. El temor al Eterno. El temor al Eterno. Porque esto, fíjense bien, estas cosas van a acontecerles a aquellos que no le tengan temor al Eterno y piensen que estas cosas son una fantasía, que esto es algo que es ficticio y que esto no va a ser así, que todo esto es simbólico. Estas cosas van a ser reales. Van a ser reales. Avancemos. Estas langostas, fíjense bien, son langostas sobrenaturales, porque en el libro de Proverbios, fíjense bien, y Proverbios 30:27 dice así: las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. O sea, las langostas, dice Proverbios, el proverbista Salomón, dice que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Pero ¿qué sucede con estas langostas? Estas langostas que nos acaba de describir ahorita en los pasajes anteriores, sí tienen rey. Sí tienen rey. Ya vamos a ver adelante. Por primera vez, fíjense bien, por primera vez en las Escrituras, la Biblia describe los demonios. Por primera vez. Esto no pasa. De hecho, tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, de los demonios, cómo pues entraban a los hombres. Y el Mesías pues liberó a muchos endemoniados, pero solamente leemos lo que ellos hablaban, pero no tenemos la descripción en ninguna parte más que aquí de cómo es un demonio. Por esta razón, fíjense bien, la adoración de los pueblos paganos era los demonios. Eso está escrito en la Torá, que lo que los gentiles sacrifican, dice, a los demonios los sacrifican y no al Eterno. Todo eso, todas esas cosas, por ejemplo, si se recuerdan, cuando el arca del pacto, los filisteos se la llevaron y lo metieron en el templo del dios Dagón, que de hecho la cabeza de Dagón pues amaneció cortada. Tuvieron temor los filisteos. Dagón era un dios mitad, fíjense bien, mitad hombre y mitad pez. Así, el dios Dagón. ¿Qué es de dónde salió todo esto? Estamos hablando de seres híbridos, de hecho de abominaciones, porque la Torá, una de las cosas que prohíbe es la zoofilia. ¿Y qué es eso? El bestialismo, el que los hombres, el que el ser humano tenga que ver con animales. Está prohibido eso, y son cosas que se hacían en la antigüedad y se siguen haciendo. Tal caso que veía que en un país hace poco decía de que eso ya era permitido, solo todo y cuanto el animal no saliera lesionado. Un país de Europa. Wow, ¿hasta dónde estamos llegando? Tremendo. Prohibido en la Torá. Entonces estos demonios, vamos a decir, prácticamente se les podían inclusive verlos los antiguos paganos, porque salían un montón de dioses que los hacían así, mitad hombre, mitad centauro, ¿verdad? Creo que hemos visto ese tipo de cosas que muy, de hecho, muy inocentemente los presentan ahora
en caricaturas, muy inocentemente, a los niños, ¿verdad? Recuerdo yo de niño, veía unas caricaturas de Hércules, tal vez usted se acordará, tal vez si es de mi época, y había un niño ahí, que andaba con Hércules. Hércules tiraba una flecha al sol, y este niño tenía el cuerpo de un becerro, el cuerpo de un toro, por decirlo así, y pues la parte del cuerpo donde debería tener la cabeza, y tenía las manos y la cara de un niño, ¿verdad? Y eso se mira como normal, ¿no? De hecho, pues yo recuerdo eso, me gustaba, pero y así, ¿verdad? Hoy en día, pues cuando se habla de sirenas y cosas así, o la sirenita, cosas que en apariencia como que no tienen nada de malo, pero son formas de cómo el enemigo se quiere infiltrar y meter en medio de todo, para contaminar la mente aún de nuestros niños. Tremendo. Porque acá, si ustedes ven estas criaturas que nosotros estamos viendo y leyendo, estas langostas, es una mezcla. Si ustedes ven, es una mezcla de animales, porque se dice que eran como caballo, pero a la misma vez tienen rostro de humano y como cabello de mujer. Es una mezcla de cosas. Los demonios es una mezcla. En este caso, como les vuelvo a repetir, por eso es que hay de hecho hay muchos dioses o diosas también, ¿verdad?, que eran así, mitad animal, mitad ser humano. El hombre más fuerte y el más sabio, e inclusive, fíjense bien, el rey David, fueron vencidos por la lujuria y el deseo. Los malos espíritus están esperando que el ser humano caiga en la trampa a través de los ojos. Por eso hemos hablado mucho de los ojos, de cuidar los ojos, de cuidar nuestra boca, de cuidar el pensamiento. Por eso es que pues se dice que cuando estemos con otras personas hay que cuidar lo que decimos, pero cuando estemos solos tenemos que cuidar el pensamiento. Por eso es de que cuando estemos solos, pongámonos a orar, pongámonos a estudiar, pongámonos a hacer algo productivo, alimentar nuestra alma con la palabra que viene de los cielos, a ver algo que nos... Porque si no, les digo, nuestra mente busca qué hacer, busca qué hacer. Y si nosotros no llenamos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra que viene de arriba, la mente va a buscar otra cosa que hacer. Y ahí es donde se dice, y existen un montón de pasatiempos. Perder o matar el tiempo. No estamos para eso, para perder el tiempo, porque el tiempo es oro. Los días, una vez pasan, ya no vuelve más. Y una de las armas, fíjense bien, porque los demonios tienen muchas armas, pero una de las armas de los demonios es el temor. Ellos no conocen lo que nosotros pensamos, pero ellos pueden ver lo que nosotros hacemos o hacia dónde dirigimos nuestra mirada para saber qué es lo que a nosotros nos gusta. Tremendo. Los demonios no son seres que no son racionales. De hecho tienen sabiduría diabólica, como la cual menciona Santiago. Son seres inteligentes, son seres que tienen, inclusive la misma palabra nos habla, más adelante hay un pasaje donde nos dice, donde tengo escrito ahí, donde el apóstol Pablo nos decía que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes. O sea, es decir, está organizada, las tinieblas están organizadas. Por esta razón, nosotros que somos los hijos de luz, para que no sé, nuestro amado Mesías dijo en cierto momento que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. Tenemos nosotros que ser, como dijo el apóstol Pablo, mansos como paloma, pero astutos como serpiente, en el buen sentido de la palabra. Tenemos que estar con nuestros ojos bien despiertos, bien abiertos,
¿Por qué? Porque en el momento menos esperado, ellos, los demonios, porque ellos se mueven en los aires, no los podemos ver, pero en este tiempo se van a manifestar. No podemos verlos. El Eterno no permite que los veamos. Por lo menos a todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre preciosa, no permite que veamos eso. Hay personas que sí las miran. Hay tantas cosas que se cuentan y es creíble, pero es porque están, es decir, una persona que no está bajo las alas del Elohim de Israel está propensa a muchas cosas. ¿Sí? El mal existe, la hechicería existe. Sin embargo, cuando creemos en nuestro amado Mesías y pues tratamos de llevar una vida en santidad, estamos cubiertos, como dijo allá, vamos a decir, Bilam, contra Israel no hay mal agüero, no hay hechicería, no hay cosa que cale, porque estamos protegidos, pero la protección nuestra es la obediencia a la Torah, el amor y la obediencia a sus mandamientos. No hacer eso es saltarnos el cerco. De otra forma, les digo, estamos protegidos, no podemos verlos porque el Eterno no permite que veamos estas cosas, ¿verdad? Si más no recuerdo, cuando fue la plaga de las tinieblas en Egipto, algunas veces, pensamos y decimos, tinieblas, la plaga de las tinieblas en Egipto, pues simplemente no tuvieron luz por 3 días, debieron de encender candiles o algo. No fueron tinieblas normales. De hecho, los escritos antiguos, y de hecho hay un libro que, si no me equivoco, es el libro de Sabiduría, es un buen libro que está dentro de los libros deuterocanónicos, se describe inclusive que dice que porque la Biblia dice que en los 3 días de oscuridad, dice que los egipcios no se movieron de su lugar. Y es porque no fue oscuridad simplemente así, solo por ser oscuridad, sino que dice que veían espectros y se les aparecían demonios. Terrible. Dice Primera de Juan capítulo 4 verso 18. Porque les decía yo que en el tiempo actual en el que vivimos, una de las armas que utilizan estos entes espirituales es el temor. Es el temor. Dice Primera de Juan 4:18. Dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En otras palabras, dice aquí que en el amor no hay temor, y aquí no estamos hablando del temor al Eterno. El temor al Eterno sí tiene que permanecer, ya hemos dicho, pero aquí está hablando de otro temor. Por eso dice que no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera, ¿qué cosa? El temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿De qué nos está hablando acá? Y esto les digo porque hoy en día no vemos estos demonios, pero sí están y andan en medio de los aires. Y así lo dice el Salmo 91. No tendrás temor, dice, de espanto nocturno, ni de mortandad que en medio del día destruya. Así dice. Es porque estas cosas existen, pero no tenemos que tener temor, porque no vamos a ver nada de eso. Y no solo eso, sino que una de las cosas que los entes, estos vamos a decir, estos principados y este ejército del Hasatán, una de las armas es el temor. Entonces muchas veces pasa, ¿verdad?, de que decimos: tengo temor, tengo miedo a morirme. Tal vez ya he escuchado a personas decir eso. Tengo temor a quedarme solo o a quedarme sola. Tengo temor a andar en auto. Tengo miedo de subirme en un avión. Tengo temor de lo que vendrá. Tengo temor a los animales o a X animal, fobias, un montón de fobias que existen.
Hay personas que inclusive viven todo el tiempo atemorizadas porque piensan que un meteorito les va a caer. Imagínense, hay hasta ese tipo de temor. Hay muchas fobias, muchas cosas a las que las personas tienen miedo y andan con ese temor. Hoy, ¿verdad? Que hemos pasado, todavía se vive en un montón de situaciones con esta pandemia. El temor es una de las cosas que al apoderarse de nosotros, inclusive hasta las mismas defensas del organismo se bajan y dan paso a que las enfermedades puedan hacer estragos en el cuerpo humano. Por esta razón, fíjense bien, el temor es una de las cosas que no tenemos que tener. No tener miedo. Y no tener miedo se le llama valentía. Dentro de los salmos encontramos una serie de salmos que nos hablan, salmos de David, por ejemplo, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así. Salmo 27 dice: el Eterno es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? El Eterno es la fortaleza de mi vida. Ese tiene que ser nuestro decir. ¿Sí? El temor solo al Eterno. De ahí no tenemos que tener temor a nada. Al contrario, nosotros tenemos que ser, bueno, de hecho eso está para las mujeres, pero igual creo que igual los varones tenemos que tomar también esa parte de la mujer virtuosa que está escrito en Proverbios 31, que dice que la mujer virtuosa se ríe de lo porvenir, no tiene miedo a lo que viene, se ríe de lo que viene. Se ríe de lo que viene. ¿Por qué se ríe de lo que viene? Porque sabe quién está con ella. Y así también nosotros. Si el Eterno está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y cuál es el miedo? Si el Eterno es si Él es el que, vamos a decir, Él es el dueño de todo, y Él, pues, les digo, ¿quién puede al final vencer al Eterno? Nadie. Si lo tenemos a Él, como dije, lo tenemos todo. Y es lo único que necesitamos, que Él no nos abandone nunca. Y no lo hará, porque sus promesas son fieles y verdaderas, y ninguna de ellas dejará de cumplirse. Pero tenemos que poner la parte que nos corresponde. Por lo tanto, una vida llena de dudas, de incertidumbre, y no sé qué hacer, y todo eso, ¿verdad? Y no, eso no es para nosotros, porque eso lleva a desencadenar un montón de situaciones terribles sobre el ser humano, depresión y un montón de cosas. Y todo esto son trampas de los demonios. Al final coloco esta parte para acordarme de lo que pasó con los espías que mandaron a la tierra prometida. Si se recuerdan, 10 espías, bueno, mandaron a 12, pero ¿qué pasó con los 12? 10 espías temieron y vinieron hablando mal de la tierra y dijeron: no podremos, no podremos. Solamente 2, Josué y Caleb, dijeron: sí podemos. Vamos a terminar esta parte. Solamente quiero mostrarles una imagen, digamos, bastante parecido, quizás no al 100, pero de acuerdo a lo que descrito en Apocalipsis, de cómo serán estos demonios en este tiempo. Y aquí voy a poner las imágenes. Esas imágenes que vemos ahí pues son pintadas, ¿verdad? En base a lo que tenemos ahí en Apocalipsis, que de hecho no es lo mismo ver algo pintado que verlo real. No es lo mismo. Como decía un hermano, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Por esta razón, pues, al estar estudiando este libro y estar leyendo todo esto, para todos aquellos que amamos al Eterno, pues
el momento para poder decir no al mundo, no a la carne, no a los deseos de la carne, y sí a vivir una vida en santidad y a mejorar nuestra vida espiritual delante del Eterno. Es tiempo para todos aquellos que aún tenemos vida, a vivir una vida en la cual amemos al Eterno, amemos a Yeshua, amemos la Torá, tratar de vivir una vida en santidad, en obediencia en primer lugar, para que luego el Eterno pues obre cada día más en nuestras vidas. Así que pues vamos a llegar hasta acá con esta parte, vamos a decir con esta primera parte del capítulo 9, ¿verdad? Y con la ayuda de nuestro Padre Eterno, el próximo miércoles, ¿verdad? El próximo miércoles vamos a continuar con lo que es este maravilloso estudio, ¿verdad? Así que pues invitados también para el día lunes a seguir con el tema de cómo se formó la Biblia y las traducciones de la Biblia. Así que pues mis amados hermanos, voy a invitarles a hacer una oración, ¿verdad? Y después de esta oración pues quedamos despedidos. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Le damos gracias, Padre, por darnos vida y permitirnos una vez más tener el privilegio de estudiar su palabra. Pedimos por todos los hermanos que han estado en vivo, conectados, y aquellos que van a ver el estudio, sea diferido en Facebook o sea en el canal de YouTube, que el estudio sea para bendición, Padre, para que busquemos al Eterno, para que le amemos, no para que vivamos una vida en la cual pues vamos a andar, amenazados, una vida con amenazas, porque no es eso lo que el Eterno pretende cuando estudiamos esto, ¿no? Que si no nos amenazan no hacemos las cosas, sino que el Eterno está mostrándonos lo que va a pasar con aquellos que tengan un corazón de piedra y que no quieran tomar esta oportunidad que tenemos hoy, que tenemos vida. Porque dice la palabra que el Hijo del Hombre ha venido no para matar, sino para dar vida y vida en abundancia. No ha venido para destruir, sino que ha venido para dar vida, ni para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gracias, Abba. Redargúyenos. Escribe tu Torá en nuestra mente y en nuestros corazones, Padre. Y ayúdanos a mejorar cada día en el tiempo que nos dé de vida. Se lo suplicamos, se lo imploramos. Cumple en nosotros el nuevo pacto, Abba, para que nosotros seamos su pueblo y usted sea nuestro Elohim, nuestro Dios. Muchas gracias, Abba. Elevamos nuestra oración en el precioso y santo nombre de su Hijo, Yeshua HaMashiach, Yeshua nuestro amado Mesías. Y decimos amén y amén. Mis amados hermanos, bendito el Creador, pues que nos presta la vida. Hemos llegado una vez más a la finalización del estudio. Con la ayuda del Eterno, pues les digo, los espero para el próximo lunes a las 5 de la tarde, hora del Salvador, para que sigamos con el tema de cómo se formó la Biblia y sus traducciones. Y si Él nos presta la vida, el día miércoles y el día jueves, vamos a continuar con estos impresionantes capítulos del libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones. Que el Eterno les bendiga, mis amados, y siempre con las mismas palabras me despido. Shalom Ubrahot. Paz y bendiciones.